Bien, Dios los bendiga, hermanos, en esta noche de de miércoles. Damos gracias a Dios por poder estar aquí en nuestra casa de oración. Hemos adorado al Señor, hemos ofrendado lo que hemos traído en nuestro corazón a través de la música, de las canciones, y ahora nos disponemos entonces a oír la palabra del Señor. Bueno, hay un hermano que le gusta mucho este libro, tu hermano Raúl. Así que Dios le bendiga donde quiera que él esté. Y tenemos algunos hermanos que están cuidando a sus pequeños, por eso tampoco pueden venir en el día de hoy. Nuestra hermana Darlene, por ejemplo, ella viene de allá de Quilicura, por allá. Y bueno, nosotros tenemos el mensaje de la palabra de Dios en el capítulo 2 de Apocalipsis. Capítulo 2 de Apocalipsis, vamos a leer del versículo número 1 al 7. Apocalipsis, capítulo número 2, versículo 1 al 7. Bueno, este libro tiene muchas características muy especiales. Hay personas que le da cierto temor leer este libro, porque está lleno de juicios y de cosas apocalípticas y cosas que van a suceder en el último tiempo, según algunos interpretan de esa manera. Pero la verdad es que este libro está lejos de meterle miedo a la gente cuando se interpreta de la forma correcta. Lo único que pretende es dar consuelo a las comunidades de Asia Menor que estaban siendo duramente perseguidas por Domiciano, donde muchos ya habían muerto, y el escritor le envía una carta de consuelo a aquellos. ¿Cuál era el consuelo? Hay que ser firme a Dios hasta el final. Nos espera la gloriosa esperanza en la otra vida, y si tenemos que morir, morimos felices, contentos, y el mal va a ser destruido, sí o sí, y triunfarán los justos. Y ese es el mensaje del libro de Apocalipsis. Nosotros hoy día vamos a leer entonces el capítulo 2, verso 1 al 7, y dice así la palabra del Señor. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieses arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. Padre, yo te doy gracias por estar con mis hermanos. Te pido que nos hable a través de esta palabra, Señor. Aquí está toda voz que no sea la tuya, la voz de tu Espíritu, y solamente podamos oír tu voz, tu palabra, tu voz, la voz de tu Espíritu hablándonos a nosotros. Que nuestro oído esté atento a oírte, quita toda preocupación, todo pensamiento que divague en la mente de tus hijos que estamos aquí hoy, y que con toda libertad podamos oír tu palabra. Te lo pedimos creyendo en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bien, el título, tome asiento por favor, el título del sermón, yo le puse El difícil camino de regreso. El difícil camino de regreso. Bueno, hace unos días atrás un pastor amigo, Pastor Benedicto, de la unidad de pastores de Pudahuel, hay un grupo de WhatsApp, y él compartió una parte de este pasaje de la Escritura, y yo me puse a leerlo, y me llamó tanto la atención que estuve harto tiempo dedicándole a por lo menos tratar de entender o darle un enfoque al mensaje en el día de hoy, y por eso el título, El difícil camino de regreso. Cuando se conoce un poco la historia de Éfeso y de las condiciones que tenían más bien dicho en aquel tiempo,
no será más fácil comprender por qué el escritor de esta carta dedica el primer lugar de todas las listas de la iglesia, que son 7, pero dedica el primer lugar a esta iglesia, por algo, por alguna razón. Éfeso, por ejemplo, era la ciudad más importante de Asia Menor, una ciudad muy importante. Presumían ellos, la misma ciudad presumía de ser la primera y la más grande metrópolis de Asia Menor. Ellos presumían eso, ser la más grande de todas. En los tiempos de Juan, cuando se escribe esta carta, Éfeso era también el puerto más importante de Asia. Estrabón, un gran arqueólogo de la antigüedad, llamaba a Éfeso de la siguiente manera y le decía el mercado de Asia, donde se movía muchas cosas. Y es posible también que Juan, el apóstol Juan, el escritor del libro de Apocalipsis, se diera cuenta que también había grandes riquezas en el mercado de Éfeso cuando él escribe un poco más adelante en este libro, en el capítulo 18, donde él escribe todas las riquezas que abundaban, y se presume que justamente estaba dedicando un tiempo para describir lo que sucedía allí en Éfeso. En tiempos posteriores, cuando conducían a los cristianos desde Asia para echarlos, ¿dónde? A los leones, porque era un tiempo de persecución. Cuando lo echaban a los leones en el circo romano, Ignacio de Antioquía le denominó a ese lugar el camino real de los mártires, aquellos que eran conducidos por ese lugar, que iban al martirio, a morir por la fe en Cristo. Era un tiempo difícil, un tiempo de persecución para los primeros cristianos. Ahora, su ubicación convertía entonces a Éfeso en la ciudad más rica e importante de Asia, como ya lo hemos dicho, y se le ha llamado adecuadamente la feria de las vanidades del mundo antiguo. Todo lo que uno podía presumir o desear se encontraba allí, todo. Éfeso tenía también ciertas distinciones políticas que la caracterizaban a aquella ciudad. Era una ciudad, por ejemplo, una ciudad libre. Debemos recordar que el Imperio Romano iba abarcado gran parte del mundo habitado en aquel tiempo, y el Imperio Romano tenía algunas ciudades que le daba cierto tipo de libertad, y se le había conferido justamente a la ciudad de Éfeso este honor. ¿Por qué? Porque Éfeso había prestado muy buenos servicios al gobierno romano, entonces el gobierno romano le daba ciertas libertades a esta ciudad. Una ciudad libre, tenía un gobierno independiente, no tenía que disponer de la autoridad mayor, sino que era un gobierno independiente, ciertamente hasta cierto punto. Y por ejemplo estaba exento de instalar tropas romanas en el mismo lugar de Éfeso, no tenía para qué hacerlo. Era una ciudad judicial también. Los gobernadores romanos pasaban revista periódicamente en aquella provincia, y en algunas ciudades y pueblos, y especialmente escogidos, se establecían allí, en esos lugares, tribunales para los casos que tenían mayor relevancia. Además, en Éfeso se celebraba algo muy característico de aquel tiempo, que eran los Juegos Olímpicos, o los Juegos Atléticos más famosos que se efectuaban allí justamente en Asia. Esto atraía a muchas personas. Éfeso también era el centro del culto de Artemisa, o como se le llamaba, como la Reina Valera la denomina ahí como Diana de los Efesios. El templo de Artemisa era una de las 7 maravillas del mundo de aquel tiempo. Para describirlo un poco, para entender un poco cómo era ese lugar, por ejemplo, tenía su amplitud, era de 128 de largo, 128 metros de largo, de ancho era de 67 metros y tanto, y tenía ese lugar nada más ni nada menos que 120 columnas que afirmaban el templo, ese lugar, que cada una de ellas medía casi 19 metros de altura. Y estas habían sido un regalo de un rey en aquel tiempo, y 36 de esas columnas que le acabo de mencionar estaban nada más ni nada menos que incrustadas con oro. Era un templo tremendo, maravilloso.
Los templos antiguos consistían en columnas cubiertas en la parte central con una madera muy usada y muy valorada, que era la madera de ciprés. Y la imagen de Artemisa, era la más sagrada del mundo antiguo. Y por supuesto, esta imagen no era muy bonita, no era muy linda, era un poco gorda, gordita y oscura, negra, con muchos pechos. Así era, tan antigua era esta imagen que nadie sabía el origen, nadie sabía de dónde había salido esa imagen. Ahora, solo hay que leer el capítulo número 19 del libro de los Hechos para darse cuenta cómo los de la localidad de Efesio adoraban a esta diosa y su templo. Cuando el apóstol Pablo quiso y entró en aquella ciudad y quiso hablar el mensaje de salvación, inmediatamente se levantaron todos en contra de él, porque estaban hablando justamente en contra de esa diosa. Ahora, Éfeso también era un centro famoso de superstición pagana. Era famosa por ciertos amuletos que se vendían allí. Algunos hacían cierto tipo de encantamientos que se tenían como remedios infalibles. Por ejemplo, habían algunos ciertos embrujos y cosas por el estilo que sanaban algunas enfermedades, solucionaban algunos de los problemas de esterilidad, tanto de hombres como de mujeres. También se le daba ciertos amuletos a las personas que entraban allí para que le fuera bien en los negocios, que emprendieran. Y venía mucha gente de todo el mundo a comprar todas aquellas cosas. Ahora, además de ser el centro del culto, el templo de Artemisa también era una guarida, un lugar de refugio del crimen y de la inmoralidad. Era un templo pagano. En ese templo se tenía derecho, por ejemplo, a asilo. Todas las personas delincuentes de aquel tiempo, criminales, irrumpían en ese lugar y se guardaban en aquel lugar. Y el templo tenía centenares también de sacerdotisas, se dedicaban a la prostitución. Todo esto entonces se combinaba para hacer de Éfeso un lugar notoriamente malo en extremo. Por eso es que quiero graficar un poco de cómo era aquel lugar. Era un lugar difícil. Heráclito, que era un filósofo presocrático de aquel tiempo, uno de los más famosos, se le conocía con el sobrenombre, le decían el filósofo llorón. ¿Por qué le decían? Bueno, porque él decía que no se podía vivir en Éfeso sin llorar por ver tanta maldad y tanta inmoralidad en aquella localidad. Así decía él. No se podía estar allí sin llorar de ver cómo toda clase de mal sucedía en aquel lugar. Por tanto, aquí es donde vamos y aquí es donde van los que llevan el mensaje, porque no era fácil. Tal era Éfeso que sería prácticamente difícil que en un suelo como ese se pudiese sembrar, ¿qué? La semilla del Evangelio. Prácticamente se pensaba que fuera imposible entrar en ese lugar con la semilla del Evangelio. Sin embargo, ahí está el poder del Evangelio. Ahí está el poder del mensaje de Dios. Porque la iglesia, hermanos amados, miren lo extraordinario. La iglesia primitiva es donde obtuvo los mayores triunfos. Donde obtuvo los mayores triunfos fue justamente en la ciudad de Éfeso. Por eso nunca se extrañe. Y cuando veamos más imposible que sea, por lo que estamos viendo, dice la Escritura, cuando abunda el pecado, ¿qué es lo que sobreabunda? La gracia de Dios, el poder de Dios. Por tanto, no hay lugar donde no podamos llegar con el mensaje. Y mientras más feo sea el lugar, mientras más difícil, más grande el desafío para la iglesia. Y allí es donde realmente Dios quiere hacer algo, porque Él ha venido a buscar ¿a quiénes? A los malos, a los pecadores. Un varón llamado de apellido 3 escribe un comentario: en ningún otro lugar encontró la palabra de Dios un solo tan receptivo, echó raíces tan profundas y dio frutos tan sazonados de fe y amor. Allí, en lo más malo, en lo más perverso,
La palabra de Dios cobró vida en personas, en individuos que recibieron el mensaje de Dios. Porque en todo lugar hay hambre y sed de oír la palabra del Señor. Porque no hay ninguna cosa de este mundo que pueda saciar el hambre, la sed de alguien que tiene sed de Dios. Ni las cosas, ni las vanidades de este mundo, ni las cosas de este mundo pueden llenar el vacío que hay en el corazón de una persona. La iglesia de Éfeso había aplicado sus pruebas fielmente y se había limpiado de todas las cosas malas. Los descarriados se habían vuelto al Señor, pero el problema era que algo había pasado en el proceso. Una ciudad que entró el mensaje, que la gente lo recibió, que lo recibieron con afecto, con cariño, que abrazaron la fe, pero algo sucedió en el camino de aquellos que abrazaron la fe. ¿Qué sucedió? Lo que dice este pasaje. Una sola cosa tengo contra ti, que has descuidado mantener el primer amor. Tal vez el escritor quiere decir que habían perdido su primer entusiasmo. O sea, el entusiasmo que tenían en el principio había decaído. Algo había echado a perder a la ciudad de Éfeso, que había abrazado la fe. El antiguo amor que ellos tenían hacia la fe, ¿qué es lo que había sucedido? Había desaparecido. Así es que el Cristo resucitado, porque así aparece en el inicio de este libro, el Cristo resucitado, ¿qué es lo que hace? Hace un llamado, una exhortación a que se den algunos pasos. ¿Para qué? Para emprender el camino o el difícil camino del regreso. El difícil camino del regreso. Lo primero, para regresar al camino, el escritor dice, quiero que recuerdes. Él no está hablando con ninguno que no haya recibido nunca la fe, que es la iglesia. Sino, ¿a quién le está hablando? No le está hablando a los que no son parte de la iglesia, le está hablando a aquellos que han abrazado la fe, aquellos que se llaman cristianos, aquellos que están en ella, aquellos que por alguna razón han perdido el camino, han perdido el rumbo por alguna razón. El recuerdo puede ser muchas veces, hermanos amados, el camino al regreso. Por ejemplo, si usted, yo no sé cómo usted está caminando en el día de hoy, cuál es su entusiasmo, pero el escritor pretende, recuérdense de aquellas cosas que han dejado en el camino. Es como lo que le sucedió al hijo pródigo en el capítulo 15 de Lucas, cuando el hijo pródigo salió de su casa, salió del lugar de donde estaba bien con su familia. Él tomó la parte que él le pidió a su padre y se fue a vivir en una provincia apartada y lo perdió absolutamente todo. Pero en algún momento de la vida, cuando ya estaba pobre, desamparado, triste, se recordó ¿de qué? De que él tenía un padre, de él que tenía una casa. Un gran maestro de apellido Henry, él relató una breve historia. Él era experto en contar historias breves, historias cortas. Y él describió en una oportunidad que había un chico que se había criado en una aldea, una pequeña aldea. Se había criado allí y en una pequeña escuela de aquel lugar. Y estaba sentado y al lado de él había una compañera que a él le gustaba mucho. Se hicieron grandes amigos. Se hicieron algo así como un pololeo tenía él con ella. Se sentó muchas veces ahí al lado de ella y se conocieron mucho. Pero un día el chico, este joven, la arregló de alguna manera para salir de la ciudad, para alejarse de la ciudad donde él vivía, pero empezó a juntarse con malas compañías y cayó en malos caminos y se hizo a lo que le llaman hoy día el robo por sorpresa o algo así. Se dedicó a robar, a ser carterista. Y un día en la calle acababa de robarle una cartera a una señora y lo había hecho muy bien, que la señora ni siquiera se había dado cuenta,
y estaba muy satisfecho por lo que había logrado, y de pronto él observó al frente de donde él estaba, que estaba nada más ni nada menos que aquella jovencita. Él se la arregló para que ella no se diera cuenta que él estaba allí, pero todo esto le recordó de a dónde él había salido y hasta dónde había llegado. Se apoyó firmemente a un fierro, a un farol, y él dijo de sí mismo la siguiente, él dijo así: Dios mío, me doy asco de hasta dónde yo he caído. ¿Qué es lo que sucedió? El recuerdo de lo que él era antes le hizo volver en sí. Por tanto, no está mal en que la Escritura y el autor de esta carta le diga a aquellos que han perdido el primer amor: recuérdate de dónde has caído. Recuérdate. ¿Se recuerda de algunas cosas que a lo mejor antes hacía y hoy día no la está haciendo? ¿Se acuerda de cómo usted servía al Señor o cuántas promesas hizo y hoy día a lo mejor no? Se ha desvanecido un poco, se le ha deshecho un poco el ímpetu, el deseo por servir a Dios, por honrarle como lo hacía en un comienzo. Lo primero es: recuérdate de dónde has caído. Lo segundo que hay que hacer es, él dice: arrepiéntete. ¿Por qué? Cuando nosotros descubrimos que algo se ha echado a perder, podemos tener más de una reacción. Cuando nosotros nos damos cuenta que algo no hemos hecho bien, puede que nos embargue un sentimiento, un resentimiento, y que le empecemos a echar la culpa a todos y a todas y a las circunstancias, a todas, cuando lo primero que deberíamos de hacer es mirarnos a nosotros mismos. El hijo pródigo, ¿qué es lo que hizo? Cuando estaba allí a punto de pedir que le dieran las algarrobas que comían los cerdos, él dijo: iré, me levantaré e iré a donde mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Qué es lo que es eso? Arrepentimiento. Se recordó primero de dónde había salido, luego vino el arrepentimiento, porque él no le empezó a echarle la culpa a nadie, sino que él se miró a sí mismo: iré y me levantaré, iré a la casa de mi padre y le diré: Padre, perdóname. Lo más difícil del arrepentimiento, ¿sabe lo que es? Lo más difícil del arrepentimiento es la responsabilidad personal de nuestro fracaso. Comúnmente le echamos la culpa a todo, y eso es, en nuestra naturaleza está. ¿Se acuerdan en un comienzo? Cuando Adán y Eva pecaron, ¿cuál fue lo primero que dijo Adán? Adán, ¿por qué comiste del árbol prohibido? ¿Qué es lo que dijo Adán? La mujer que tú me diste me dio a comer del fruto y yo comí. Evadió su propia responsabilidad. Él le echó la culpa ¿a quién? A Dios primero, porque le dijo: tú me diste una esposa que me hizo caer. Primero a Dios y después a la esposa, evadiendo su responsabilidad. Pero no se quedó así la historia. La historia dice que después Dios se acercó a la mujer y le dijo: ¿por qué comiste? Y la mujer, ¿qué hizo? La serpiente, ella me dijo que comiera y yo comí. Hay que ser sinceros con uno mismo cuando uno comete error. Hay que tratar de evadir, echarle la culpa a los demás, porque siempre el culpable, si usted se mira al espejo, usted va a saber quién es. El que está frente ahí, en esa imagen. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo lo siguiente, en 1 de Timoteo, en el capítulo 4, en el versículo 13 en adelante, le dijo así: entre tanto que voy, ocúpate ¿de qué? De la lectura, la exhortación y la enseñanza. Luego le dice: no descuide el don que hay en ti, que te fue dado por mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Luego le dice: ocúpate de estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos, que todos lo vean. Y luego le dice algo muy claro y preciso:
Ten cuidado de ti mismo. Porque el mayor enemigo no es el diablo, no son los principados, no está su entorno, no es el ambiente, somos nosotros. Ten cuidado de ti mismo. Y el apóstol Pablo le dice a él, cuídate de ti mismo. Le exhorta varias cosas, pero luego, cuídate de ti mismo, de lo que has aprendido, de la doctrina, persiste en ello, porque haciendo esto te salvarás primero a ti mismo, pero también a todos los que te oyeren. Dios nos ayude. Una vez que se acepta, hermanos amados, la responsabilidad, una vez que se acepta la responsabilidad personal, ¿qué es lo que sucede? Viene dolor, un dolor piadoso, que es el primer paso. Es el primer paso que nos conduce ¿hacia dónde? Al difícil camino del regreso. Lo tercero que vemos aquí dice, haz lo que antes hacía y hoy día no lo estás haciendo. Haz lo que antes hacías y hoy día no lo estás haciendo. Hermanos, el dolor del arrepentimiento está diseñado para esto, para conducirnos, para conducir. El arrepentimiento está hecho y diseñado para conducir a la persona a dos cosas. La primera es la siguiente. ¿Tiene misión qué? Tiene misión para movernos y arrojarnos ¿a dónde? A la gracia de Dios. A la gracia de Dios, porque cuando nos encontramos allí frente a frente a nosotros mismos y vemos que hemos fallado, no nos queda otra salida. No hay otro camino a seguir. Como el hijo pródigo dijo, volveré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Cuando uno falla, cuando el primer amor lo hemos dejado, el primer paso es recordarse, arrepentirse y luego volverse ¿a quién? A la gracia de Dios, al abrazo de Dios, porque Él siempre nos está esperando. Cuando el hijo pródigo se dirigía camino a su casa, el primero que salió al encuentro fue ¿quién? Su padre, porque así es Dios. Siempre está esperando de que nosotros tomemos el camino correcto. Por tanto, la primera misión es arrojarnos en la gracia de Dios diciendo solamente una cosa: Dios, sé propicio de mí porque soy malo, porque soy perverso, porque soy pecador. Usted, yo, somos los que fallamos. Es lo primero que hay que hacer, reconocer, Dios mío, sé propicio de mí porque soy malo, soy pecador. Y lo segundo, tiene como misión conducirnos a la acción de que se produzcan dignos frutos de arrepentimiento. Escuchen lo que le voy a decir. Una persona no se ha arrepentido de verdad. Una persona, un cristiano no se ha arrepentido de verdad si sigue haciendo las mismas cosas. Hay que cambiar. Hay que volverse al camino. El profeta decía, paraos en los caminos y preguntad por las sendas antiguas. ¿Cuál es el camino? Y luego a seguirlo. Otro gran siervo del Señor llamado Fosdick decía que la gran verdad del cristianismo es: nadie tiene que quedarse en el mismo lugar donde estaba. No, nadie debe quedarse allí. La prueba del arrepentimiento es una vida cambiada, primero por el esfuerzo personal, porque nadie nos va a obligar. Debe salir de nosotros, debe salir de la forma única y personal de cada individuo. Debe existir en él un esfuerzo por cambiar. Y luego de eso vendrá la maravillosa colaboración de la gracia de Dios. Porque cuando uno reconoce, cuando uno se arrepiente, inmediatamente la gracia de Dios viene sobre él. El hijo pródigo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Ponme como a uno de tus jornaleros. Pero el amor del Padre, el amor que ama, el amor que el Padre siempre quiere para sus hijos, Él dijo: sáquenle ese vestido, pónganle un vestido nuevo.
Póngale nuevamente anillo en su dedo y póngale calzado en sus pies. Y luego maten el becerro gordo porque mi hijo estaba muerto, pero ha regresado. El camino del regreso nunca es fácil, pero parte por la decisión personal de cada uno. Cuando está esa decisión, cuando vemos nuestra naturaleza caída, pecaminosa, que hemos errado, nos volvemos a Dios, inmediatamente Dios nos abraza con su gracia. Dios nos bendiga en esta noche. Dios nos ayude. Recuerda, por tanto, de donde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Este mensaje es para mí, este mensaje es para nosotros. No podemos quedarnos en las primeras cosas. Si hemos dejado de hacer cosas que antes hacíamos, hemos dejado el primer amor, debemos volver a él. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias por estar con mis hermanos en esta noche de día miércoles. Te doy gracias por estar con cada uno de ellos. Dios, que tu palabra, Señor, more y haga vida en nuestros corazones. Manifiesta tu bendición sobre nosotros. Quita de nuestra vida todo aquello que entorpece tener una visión clara de quiénes somos, de dónde tú nos has sacado. Que nos quite, Señor, toda cosa que impide de vernos realmente en el lugar donde estamos hoy día. Y te ruego, Señor, que nos ayude, que nos des la mirada tuya, que permitas que podamos ver nuestra realidad y que haya un pleno arrepentimiento y convertimiento y un deseo profundo de volver y tomar las primeras obras, las primeras cosas, el primer amor. Como bien dijo un predicador un día, el primer amor no se pierde, el primer amor se deja, y como se deja se puede volver a tomar. Señor, manifiesta tu bendición sobre tu iglesia, sobre tus hijos que estamos aquí hoy. Permítenos ver el gran amor que tú tuviste para con nosotros al morir en la cruz. Permítenos, Señor, vernos completamente y trata en lo profundo de nuestro ser, en lo más íntimo de nuestra vida, en lo más profundo, donde solamente tú puedes llegar, donde solamente tu palabra tiene el poder de llegar a lo más profundo. Palabra, Señor, que tiene el poder para quebrantar, tu palabra que tiene el poder para escudriñar lo más profundo de nuestro ser. Padre, escudriñanos a fondo, alúmbranos a través de tu palabra. Tu iglesia no puede seguir de esa manera. Ayúdanos, danos más diligencia, sabiendo que los días son peligrosos, que tu venida está más que a las puertas. Ayúdanos a despertar si estamos dormidos. Ayúdanos a ser diligentes con tu obra, a avanzar, a sacudirnos de las cosas que obstaculizan que nosotros crezcamos y que podamos llegar con gozo hasta el final de esta carrera. Bendice a todos mis hermanos que están hoy aquí. Rogamos especialmente por aquellos que les cuesta, aquellos que no vienen, aquellos que por cualquier excusa no vienen, aquellos que han dejado el camino, aquellos que se han apartado, aquellos que están allí. Ilumínales, Señor, ilumínales. Y a nosotros, que para nosotros es tu palabra, permítenos volvernos una vez más, volvernos al primer amor, volvernos a las primeras obras, las primeras cosas que hacíamos cuando estábamos allí, enamorados completamente de ti. Ayúdanos, 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 Señor, ayúdanos, socórrenos, ilumínanos, sopla sobre nosotros, ayúdanos a ver y
¿Dónde están las cosas que tenemos que dejar? Esas cosas que debemos abandonar y dejarlas atrás por amor a ti. Ayúdanos, Señor. Manifiesta tu bendición sobre nosotros. Que tu gloria y tu poder nos ilumine y nos lleve hacia ti, Señor. Que tu amor sea el cual sea revelado a todos los que estamos aquí en esta noche. Que eso nos lleve a un pleno arrepentimiento, un volvernos a ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Muchas gracias. Ilumínanos, Señor. Que tu gracia nos lleve a ti. Ayúdanos, 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 ayúdanos. Bendice nuestra iglesia, bendice nuestros ministerios, bendice el llamado que tenemos todos los que estamos aquí. Un llamado a servirte con amor, despreciando las cosas de este mundo, toda cosa que nos impida el tener lo que tú quieres que hagamos, Señor. Ayúdanos. Manifiesta tu bendición sobre nosotros, Señor. Tú nos amas. Por eso es que tú, aquel que ama, lo reprendes y lo disciplina. Ayúdanos. Ten compasión de nosotros, porque sin ti no podemos hacer nada. Muchas gracias por todo. Palabra sea la cual nos ilumine. Obra en nosotros. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos por toda tu grandeza y toda tu bondad. Muchas gracias. Gracias, gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos. Gracias, Señor.